El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, después de haber vivido el tiempo de la Pascua, celebramos hoy la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Es el cumplimiento de la promesa de Jesús, que dijo: no los dejaré solos, huérfanos, les enviaré al Espíritu Consolador. ¿Qué hará el Espíritu en nosotros? Nos irá guiando hasta la verdad completa y nos recordará todo lo que Jesús nos ha enseñado. Y desde entonces el Espíritu viene a ser el alma de la iglesia. La iglesia se mueve porque el Espíritu actúa en ella. Pero cuando la iglesia no se mueve, es porque la iglesia no deja actuar al Espíritu Santo. Y la iglesia, que no es una institución solamente, sino que somos todos nosotros, cada bautizado, porque hemos recibido todos el Espíritu Santo desde el día de nuestro bautismo. Se nos infundió el Espíritu desde que nacimos, desde el momento de nuestra concepción, que fuimos concebidos. Dios infundió el Espíritu de vida en el hombre, ¿no? Cuando regresamos al libro del Génesis, y Dios creó al hombre, ¿de qué lo hizo? De barro de la tierra. Y para que tuviera vida, sopló sobre él el Espíritu. ¿Sí? ¿Cómo se imaginan el hombre de barro y el soplido de Dios? Y hoy dice el Evangelio, hoy dice la palabra de Dios, perdón, la primera lectura que escuchamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuando los discípulos estaban reunidos, se escuchó un fuerte viento. ¿Sí? Descendieron sobre ellos unas como lenguas de fuego. El Espíritu Santo se posó sobre ellos. No sé si ustedes han acudido a la misa del Santo Crisma el Jueves Santo, cuando se hace la bendición del Santo Crisma. ¿Qué hace el obispo en el recipiente del Santo Crisma? Después de la oración de consagración, ¿qué hace? ¿No se han dado cuenta? Sopla, bendice con el soplo, ¿sí? Indicando esta presencia del Espíritu Santo que desciende sobre este aceite que se consagra. Sopla haciendo cruz. 3 veces hace la cruz el obispo, pero soplando. Dense cuenta cuando vayan a la misa del Jueves Santo. Es el único día. La presencia del Espíritu Santo viene así, como si fuera un soplido, porque dice que los discípulos estaban a puerta cerrada y se escuchó el fuerte viento, como una explosión.
El ruido fue muy fuerte, retembló toda la casa. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, se salen de la casa. De repente uno dice, bueno, se piensa que se espantaron por el ruido tan fuerte de la casa. Pues, ¿qué pasa si suena algo fuerte en su casa? Si tiembla, salen corriendo, ¿no? Ahora en nuestro país, con motivo de los temblores, ya está hay alarmas, ¿verdad? Y cuando suena la alarma, ¿qué hay que hacer? Salirnos de casa, salirnos. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, también nos salimos de nuestro confort, de nuestro encerramiento. ¿A qué salieron los discípulos? Empezaron a predicar. Empezaron a hablar de las maravillas de Dios. Y toda la gente que estaba en ese lugar los escuchó hablar en su propio idioma. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que había gente de todos los lugares, hablaban distintos idiomas, pero todos escuchaban a los apóstoles y les entendían completamente. Es su propio idioma. El Espíritu Santo nos hace entendernos. Ahora, el Espíritu Santo no solo descendió sobre los apóstoles, sino también sobre todos los que se reunieron ahí, porque es el Espíritu Santo el que nos hace escuchar y entender. Escuchar a Dios y entender el mensaje de Dios. Por eso, queridos hermanos, tenemos que estar siempre atentos, porque si vamos a la misa y siempre decimos, yo no entiendo nada, no se me queda nada, no aprendo nada, ¿qué le falta? Le falta el Espíritu Santo. Pídalo o déjelo actuar. Ya lo tiene, déjelo actuar. Cuando venga la misa, no se duerma. Duérmase bien en la noche, ¿sí? Si no está encerrado como los discípulos. Hoy hay mucho encerramiento, ¿sí? A los discípulos, cuando subió Jesús, les dijo, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? ¿Qué hacen ahí encerrados ahora? Salgan. ¿Qué haces tanto tiempo ahí metido en las redes sociales, en el Face? Salte ya de ahí. ¿Qué haces tanto tiempo encerrado en la televisión? ¿Qué haces tanto tiempo encerrado en otras cosas que te hacen incluso abandonar a la familia? Salte de ello. El Espíritu Santo es necesario dejarlo actuar para salirnos de aquello que ni nosotros mismos queremos. Ya ni a nosotros mismos nos gusta meternos ahí, pero ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Ya no nos gusta tanto, por ejemplo, estar en el Face, pero ahí estamos. Y nos enojamos a veces porque, ay, como he estado tanto tiempo, no es posible, y se enoja con uno mismo. Salga, deje que el Espíritu actúe en su vida. El Espíritu Santo transforma nuestras vidas, pero si queremos, si no, no. Si no nos dejamos transformar por Él. Y al transformar nuestra vida, nos invita a salir de donde estamos. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, hoy al celebrar esta fiesta de Pentecostés? El Espíritu Santo viene para renovarnos constantemente, pero de manera especial en esta fiesta. ¿Sí? Es la fiesta de la iglesia. ¿Cómo tiene que manifestarse hoy la iglesia? ¿Cómo hemos de dejar que el Espíritu Santo se manifieste? ¿Cómo podemos ser realmente cristianos que salen de donde están? ¿Cómo? A veces ahí nos atoramos, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Yo les podré dar algunas pistas. ¿Podrá usted visitar algún vecino y decirle, vecino, quiero rezar el rosario contigo hoy por nuestras necesidades? Si puedes rezar, rezamos juntos el rosario. A lo mejor te dice que no puede ahorita, pero podrá ser otro día. Ya quedó la inquietud en él en ese momento, en el vecino, en la vecina. Podrás visitar al enfermo para rezar y leer la palabra de Dios con él.
¿Podrás sentarte, padre de familia, con tus hijos para rezar? Hijos podrán invitar a sus padres para decirle: papá, mamá, vamos a rezar hoy el rosario. Podremos acudir al hospital para ver qué necesidades tienen los familiares de los enfermos. Podremos orar por quienes están en la cárcel para que el Señor les conceda su espíritu de conversión. ¿Qué más? Pueden pensar otras cosas que puedan hacerse, pero debemos dejar que el Espíritu actúe en nosotros. Si en esta semana, queridos hermanos, no hacemos nada de esto, no dejamos actuar al Espíritu Santo. Así es que búsquele cada quien: ¿qué voy a hacer? Porque no se trata solamente de, pues yo voy a la misa el domingo y yo me confieso, comulgo, rezo mi rosario, también voy a la hora santa, pero yo no me meto con los demás. Yo no. Eso no es cristiano. Eso no. Tenemos que salir de ese circulito donde ya estamos bien, nos sentimos bien ahí, rezando, yendo a la misa el domingo, ya estamos bien. Hay que salirnos de ahí. Cuando Jesús dio el Espíritu Santo a sus apóstoles, los envió, es decir, salgan de aquí ya, no estén aquí encerrados. Pidámosle a Dios que nos conceda su Espíritu, que nos mueva, que haga violencia dentro de nosotros, de tal manera que podamos salir para anunciar su palabra, las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Demos testimonio de lo que Jesús ha hecho en nosotros. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué has visto y qué has oído de Jesús? ¿Y qué ha hecho? Sí. Cada quien tiene mucho que comentar de lo que Dios ha hecho en su vida. Comparta su experiencia de vida. A veces ha vivido momentos dolorosos, tristes. ¿Cómo ha salido de ello? ¿Qué ha pasado? Escuche a los demás también. Deje que el Espíritu actúe y escuche. Que el Señor nos conceda esta gracia en este día. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe a la verdad completa que es Jesús. Que así sea. Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre María, la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre junto a ella, y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación para la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron pues los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Después de Pentecostés, celebramos algunos misterios también de nuestra salvación, en algunos aspectos importantes de la vida.
Primero, este día lunes celebramos a María, Madre de la Iglesia. El próximo jueves celebraremos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Después hablaremos también de el corazón de Jesús, el sagrado corazón de Jesús. Hablaremos de el cuerpo y la sangre de Cristo, Corpus Christi. Bien, pues comenzamos entonces este tiempo ordinario y parece ser que la liturgia nos va a ir llevando también de la mano con la Virgen María. Después de que los discípulos vivieron este momento del el Espíritu Santo, María está con ellos, pero en toda la historia de la salvación, Dios ha tenido como un instrumento importante en la vida a la mujer. Desde la creación, al crear a Eva, la nombró como madre de todos los vivientes. Madre de todos los vivientes, no es de los que ya tenía porque no había, sino de los que vendrían. Eva sería la madre de todos los vivientes. María es la nueva Eva, madre de todos los vivientes. Por lo tanto, es madre de la Iglesia. Jesús se la entregó a Juan en el momento de la cruz. Mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir a su casa. María estaba también en Pentecostés. Se quedó con los discípulos. Ellos mismos la acogieron en esta primera comunidad cristiana. Y desde entonces, María será madre de la Iglesia, aunque sea hasta después, muchos años después, cuando sea proclamada por la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Fue proclamada en ese momento como Madre de la Iglesia. María, Madre de la Iglesia. Ello ya nos hace entender entonces que no caminaremos solos. La Iglesia nació del costado de Jesús. María, que es la madre de Jesús, caminará con la Iglesia. Será madre para siempre. Y por ello nosotros podremos acudir a su intercesión, porque fue constituida así, madre. No hay mejor figura en la familia que la madre. Todo mundo acude a mamá siempre, para todo mamá. Y nosotros como cristianos también acudimos a la Virgen María. Solo los que son huérfanos, ¿verdad? Ellos no acuden, no tienen madre, pues no acuden a la Virgen, no acuden a María, son huérfanitos. Pero nosotros que amamos a la Virgen y que sabemos que Dios la eligió y que la constituyó como madre, que la eligió como madre y ahora madre de la Iglesia, sabemos que ella intercede por nosotros y que podemos acudir a ella con toda confianza. María es la mujer más amada por Jesús. Sí, es su madre. No la dejó sola. Por eso desde la cruz le dijo a su discípulo: ahí está tu madre. Y a María le dijo: ahí está tu hijo. Hoy, queridos hermanos, al celebrar esta Eucaristía, en el inicio de este tiempo, más bien la continuación de este tiempo ordinario, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de mirar, de contemplar a la Virgen María en este camino tan cerca de nosotros. Acudamos a ella en los momentos difíciles de nuestra vida. Acudamos a María. Ahí está tu madre. Acudamos a ella que nos haga y nos ayude y nos enseñe a caminar cerca de Jesús, cumpliendo siempre su voluntad. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, presentarnos ante Dios siempre nos llevará a pensar en la actitud y la intención con la que nos acercamos a Dios. La misma palabra de Dios nos dice: no te presentes ante Dios con las manos vacías. ¿Traían algo hoy para el Señor? ¿Ustedes, hoy que venían, hoy que han venido, traían algo para el Señor? O a lo mejor ya nomás es la costumbre, ya buena costumbre pues, de acudir a misa, el deseo de ir a la misa, la intención que tengo de ir a pedirle. A veces se nos puede olvidar. A mí se me puede olvidar como sacerdote, porque a lo mejor yo puedo hacer que pues celebro la misa porque tengo que hacerlo, porque tengo que cumplirlo, y presentarme con las manos vacías. Lo bueno es que antes de misa leo las lecturas, ¿no? Y ya hago la intención de ¿qué voy a llevar? ¿Qué le voy a llevar a Dios? Escuchamos hoy en la primera lectura de el libro del Eclesiastés, o eclesiástico, perdón, y bien que nos dice hoy el Señor: la ofrenda más grata al Señor es la que ofrece aquel que cumple su ley. Lo más agradable a Dios es el cumplimiento de la ley. ¿Y cómo puedo ofrecerle yo eso a Dios hoy? Pues con la intención, primero: Señor, permíteme cumplir tus mandamientos, dame la gracia para cumplir tus mandamientos. Hoy en este día te ofrezco todas mis acciones y te pido que sean conforme a tus mandatos. Te ofrezco mis relaciones con los demás, que sean conforme a tus mandamientos. Pero también dice: ¿qué gana uno con ofrecer los mandamientos, los mandatos del Señor? Pues el que guarda los mandamientos ofrece un sacrificio de acción de gracias. Y el sacrificio de acción de gracias, pues no solamente es el agradecimiento, que eso sería ya mucho, sino es ofrecer la misma Eucaristía al mismo Jesús. Es el sacrificio de acción de gracias por excelencia, el sacrificio de la Eucaristía. Guardar los mandamientos entonces nos lleva a ofrecer al mismo Jesús nuestra propia vida. Pero además sigue también: el que hace favores al prójimo ofrenda el mejor trigo. Recuerden el mandamiento del amor al prójimo. ¿Qué sentido tiene? Pues de una ofrenda. Hoy podemos pedirle a Dios que nuestra ofrenda sea efectivamente también amar a nuestros semejantes y tener alguna manifestación de ese amor a nuestros semejantes. Puede ser la tolerancia, puede ser el respeto, puede ser el perdón, una manifestación de ese amor a nuestros semejantes. Y entonces, al venir y traer nuestra ofrenda, pues será eso el mejor trigo, dice, lo mejor para Dios. Recordemos que la ofrenda más grande
la ofrenda que Dios aceptó y que hizo Caín y Abel. ¿Cuál ofrenda fue? La de Abel. ¿Por qué? Porque Abel ofreció una buena ofrenda, un cordero bien cebado. ¿Sí? En cambio, Caín ofreció de lo que le sobraba. ¿Sí? Por ello, dice el Señor que el que hace favores al prójimo ofrenda el mejor trigo. Sí, es la mejor expresión del amor, el mejor trigo, lo mejor que tenemos. Y el que da limosna, dice, ofrece un sacrificio de alabanza. Bueno, de alguna manera manifestamos nuestra gratitud a Dios. Cuando damos limosna, agradecemos. Cuando ayudamos a alguien, pues es una ofrenda de gratitud a Dios. Hoy en este día podremos hacerlo, ¿verdad? Donde quiera que encontremos. Y dar la limosna significa dar algo de corazón. Vamos en la calle y encontramos a alguien, que sea nuestra ofrenda de corazón. Y entonces estaremos ofreciendo a Dios un sacrificio de alabanza. Apartarse del mal es darle gusto al Señor. Como quisiéramos agradar en este día a Dios todo el día, ¿verdad? Apartarse del mal, pues es darle gusto a Dios, es lo que Dios quiere. Hoy pidámosle al Señor que nos conceda esta gracia. Yo pensé en ello hoy, dije: Señor, permíteme darte gusto hoy en este día. Hay muchas cosas a lo mejor que uno puede ofrendar a Dios, pero pues el agradar a Dios en este día, pues es evitar el mal. Pidámosle pues al Señor hoy que nos conceda la gracia siempre de venir hacia Él, pero no con las manos vacías. Siempre traer nuestra ofrenda, algo que le ofrezca hoy a Dios, ¿sí? Que al mismo tiempo es algo que le pido porque lo necesito. Yo no puedo hacer el bien si no tengo la gracia de Dios. Entonces necesito la gracia de Dios para poder hacer el bien, ¿sí? Yo no podría dar limosna si no tengo para darla. Tendría que pedirle a Dios: Señor, dame lo necesario para vivir y poder ayudar a mis hermanos, ¿sí? Yo no podría cumplir los mandamientos de Dios si no cuento con la gracia de Dios, con la sabiduría de Dios para saber cómo cumplirlos. Pidámosle pues al Señor que nos conceda la gracia que necesitamos para agradarle hoy en este día, apartándonos del mal. Por esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, después de haber vivido el tiempo de la Pascua, celebramos hoy la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Es el cumplimiento de la promesa de Jesús, que dijo: no los dejaré solos, huérfanos.
les enviaré al Espíritu Consolador. ¿Qué hará el Espíritu en nosotros? Nos irá guiando hasta la verdad completa y nos recordará todo lo que Jesús nos ha enseñado. Y desde entonces el Espíritu viene a ser el alma de la iglesia. La iglesia se mueve porque el Espíritu actúa en ella. Pero cuando la iglesia no se mueve, es porque la iglesia no deja actuar al Espíritu Santo. Y la iglesia, que no es una institución solamente, sino que somos todos nosotros, cada bautizado, porque hemos recibido todos el Espíritu Santo desde el día de nuestro bautismo. Se nos infundió el Espíritu desde que nacimos, desde el momento de nuestra concepción, que fuimos concebidos. Dios infundió el Espíritu de vida en el hombre, ¿no? Cuando regresamos al libro del Génesis y Dios creó al hombre, ¿de qué lo hizo? De barro de la tierra. Y para que tuviera vida, sopló sobre él el Espíritu. ¿Sí? ¿Cómo se imaginan el hombre de barro y el soplido de Dios? Y hoy dice el Evangelio, hoy dice la palabra de Dios, perdón, la primera lectura que escuchamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuando los discípulos estaban reunidos, se escuchó un fuerte viento. ¿Sí? Descendieron sobre ellos unas como lenguas de fuego. El Espíritu Santo se posó sobre ellos. No sé si ustedes han acudido a la misa del Santo Crisma el Jueves Santo, cuando se hace la bendición del Santo Crisma. ¿Qué hace el obispo en el recipiente del Santo Crisma? Después de la oración de consagración, ¿qué hace? ¿No se han dado cuenta? Sopla, bendice con el soplo, ¿sí? Indicando esta presencia del Espíritu Santo que desciende sobre este aceite que se consagra. Sopla haciendo cruz. 3 veces hace la cruz el obispo, pero soplando. Dense cuenta cuando vayan a la misa del Jueves Santo. Es el único día. La presencia del Espíritu Santo viene así, como si fuera un soplido, porque dice que los discípulos estaban a puerta cerrada y se escuchó el fuerte viento, como una explosión. El ruido fue muy fuerte, retembló toda la casa. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, se salen de la casa. De repente uno dice, bueno, se piensa que se espantaron por el ruido tan fuerte de la casa. Pues, ¿qué pasa si suena algo fuerte en su casa? Si tiembla, salen corriendo, ¿no? Ahora en nuestro país, con motivo de los temblores, ya está ahí alarmas, ¿verdad? Y cuando suena la alarma, ¿qué hay que hacer? Salirnos de casa, salirnos. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, también nos salimos de nuestro confort, de nuestro encerramiento. ¿A qué salieron los discípulos? Empezaron a predicar. Empezaron a hablar de las maravillas de Dios. Y toda la gente que estaba en ese lugar los escuchó hablar en su propio idioma. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que había gente de todos los lugares, hablaban distintos idiomas, pero todos escuchaban a los apóstoles y les entendían completamente. Es su propio idioma. El Espíritu Santo nos hace entendernos. Ahora, el Espíritu Santo no solo descendió sobre los apóstoles, sino también sobre todos los que se reunieron ahí, porque es el Espíritu Santo el que nos hace escuchar y entender. Escuchar a Dios
y entender el mensaje de Dios. Por eso, queridos hermanos, tenemos que estar siempre atentos, porque si vamos a la misa y siempre decimos, yo no entiendo nada, no se me queda nada, no aprendo nada, ¿qué le falta? Le falta el Espíritu Santo. Pídalo o déjelo actuar. Ya lo tiene, déjelo actuar. Cuando venga la misa, no se duerma. Duérmase bien en la noche, ¿sí? Si no está encerrado como los discípulos. Hoy hay mucho encerramiento, ¿sí? A los discípulos, cuando subió Jesús, les dijo, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? ¿Qué hacen ahí encerrados ahora? Salgan. ¿Qué haces tanto tiempo ahí metido en las redes sociales, en el Face? Salte ya de ahí. ¿Qué haces tanto tiempo encerrado en la televisión? ¿Qué haces tanto tiempo encerrado en otras cosas que te hacen incluso abandonar a la familia? Salte de ello. El Espíritu Santo es necesario dejarlo actuar para salirnos de aquello que ni nosotros mismos queremos. Ya ni a nosotros mismos nos gusta meternos ahí, pero ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Ya no nos gusta tanto, por ejemplo, estar en el Face, pero ahí estamos. Y nos enojamos a veces porque, ay, como he estado tanto tiempo, no es posible, y se enoja con uno mismo. Salga, deje que el Espíritu actúe en su vida. El Espíritu Santo transforma nuestras vidas, pero si queremos, si no, no. Si no nos dejamos transformar por Él. Y al transformar nuestra vida, nos invita a salir de donde estamos. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, hoy al celebrar esta fiesta de Pentecostés? El Espíritu Santo viene para renovarnos constantemente, pero de manera especial en esta fiesta, ¿sí? Es la fiesta de la iglesia. ¿Cómo tiene que manifestarse hoy la iglesia? ¿Cómo hemos de dejar que el Espíritu Santo se manifieste? ¿Cómo podemos ser realmente cristianos que salen de donde están? ¿Cómo? A veces ahí nos atoramos, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Yo les podré dar algunas pistas. ¿Podrá usted visitar algún vecino y decirle, vecino, quiero rezar el rosario contigo hoy por nuestras necesidades? Si puedes, rezamos juntos el rosario. A lo mejor te dice que no puede ahorita, pero podrá ser otro día. Ya quedó la inquietud en él en ese momento, en el vecino, en la vecina. Podrás visitar al enfermo para rezar y leer la palabra de Dios con él. Podrás sentarte, padre de familia, con tus hijos para rezar. Hijos podrán invitar a sus padres para decirle, papá, mamá, vamos a rezar hoy el rosario. Podremos acudir al hospital para ver qué necesidades tienen los familiares de los enfermos. Podremos orar por quienes están en la cárcel para que el Señor les conceda su espíritu de conversión. ¿Qué más? Pueden pensar otras cosas que puedan hacerse, pero debemos dejar que el Espíritu actúe en nosotros. Si en esta semana, queridos hermanos, no hacemos nada de esto, no dejamos actuar al Espíritu Santo. Así es que búsquele cada quien, ¿qué voy a hacer? Porque no se trata solamente de, pues yo voy a la misa el domingo y yo me confieso, comulgo, rezo mi rosario, también voy a la hora santa, pero yo no me meto con los demás. Yo no. Eso no es cristiano. Eso no. Tenemos que salir. Salir de ese circulito donde ya estamos bien. Nos sentimos bien ahí, rezando, yendo a la misa el domingo, ya estamos bien. Hay que salirnos de ahí. Cuando Jesús dio el Espíritu Santo a sus apóstoles, los envió. Es decir, salgan de aquí ya, no estén aquí encerrados.
Pidámosle a Dios que nos conceda su espíritu, que nos mueva, que haga violencia dentro de nosotros, de tal manera que podamos salir para anunciar su palabra, las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Demos testimonio de lo que Jesús ha hecho en nosotros. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué has visto y qué has oído de Jesús? ¿Y qué ha hecho? Sí. Cada quien tiene mucho que comentar de lo que Dios ha hecho en su vida. Comparta su experiencia de vida. A veces ha vivido momentos dolorosos, tristes. ¿Cómo ha salido de ello? ¿Qué ha pasado? Escuche a los demás también. Deje que el Espíritu actúe y escuche. Que el Señor nos conceda esta gracia en este día. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe a la verdad completa que es Jesús. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no volveré a celebrar esta Pascua hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Ello nos invita a contemplar hoy a Jesucristo, como nos dice la carta a los Hebreos, sumo y eterno sacerdote, que viene a quitar, a suplir, a eliminar el sacerdocio antiguo, el sacerdocio que estaba destinado solamente al culto y que, además de que se había desvirtuado, ya no era necesario, porque Jesucristo viene a ofrecer el único y eterno sacrificio, que es su sacrificio en la cruz. Se escucha fácil, como si fuera sencillo todo, pero el sacrificio de Jesucristo no solamente fue porque así estuviera en el plan de Dios, sino porque además hubo una aceptación de entrega, y esto implicó también el dolor, también el momento de la duda, del abandono, el no querer hacerlo. Recordemos aquella oración de Jesús cuando se dirige a Dios Padre diciéndole: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. No quiero, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El sacrificio de Jesucristo en la cruz viene a suplir todos los sacrificios antiguos que realizaban los sacerdotes en el templo, los sacrificios de los animales. Y aunque todo era conforme a la ley,
porque la ley así lo mandaba, ofrecer sacrificios. Había un sacrificio para cada cosa, un sacrificio de expiación por los pecados, un sacrificio de acción de gracias, un sacrificio para pedir por ciertas necesidades humanas. Había varios. Jesucristo es el único sacrificio que ya no necesita más sacrificios. Ya no necesitamos otros. Con el sacrificio de Jesucristo se perdona el pecado, se ofrece a Dios el agradecimiento por todos los dones, se ofrece por la expiación de nuestros pecados, por el perdón. Ya no hay otro sacrificio que pueda ser necesario. Ahora, el sacrificio de Jesucristo es una coherencia de vida, porque Él ofrece lo que Él mismo es. Él es la víctima, Él mismo se ofrece. Hay una actitud que nos invita a nosotros a imitarla, una actitud de coherencia en nuestra vida. Si ofrecemos un sacrificio, pues tiene que ver la actitud de cambio en nuestra vida. Por ejemplo, si yo ofrezco el sacrificio de la Eucaristía en expiación de mis pecados o por el perdón de mis pecados, pues tiene que haber una actitud en nuestra vida también. Yo ya tengo que tener esa actitud de querer cambiar, de ser diferente. De nada me sirve ofrecer el sacrificio de la Eucaristía, que es Jesús, si yo voy a seguir siendo el mismo, si yo no quiero cambiar, si yo no quiero ser diferente. Lo mismo será cualquier ofrenda que hagamos a Dios. Si voy a prender una veladora solo para pedirle algo a Dios, pero yo sigo siendo el mismo, no tiene ningún sentido una ofrenda de esas. Si voy a ofrecer la Eucaristía solo por costumbre, por tradición, ¿de qué sirve que yo ofrezca el sacrificio? ¿Qué frutos puede producir el sacrificio de Cristo si yo no estoy dispuesto a nada? De este sacerdocio participamos también todos los sacerdotes, que no es fácil ser sacerdote, ¿no? Cada día vemos nosotros la carencia de vocaciones. No hay jóvenes que quieran, no hay quien quiera ya ser sacerdote. Hay una profecía del Papa Benedicto XVI que dice que muchísimos cristianos van a ir dejando el cristianismo, muchos, miles, millones, y que al final solo quedará un pequeño grupo de fieles, o sea, de que permanecerán fieles a Dios. Pero que eso nos indica que la iglesia de Dios nunca terminará. Sí, que habrá muchísimos que sí, dice, habrá una desbandada. Es una profecía. Y quizás nosotros lo vamos viendo cada día. Va viendo muchos cristianos retirarse en todos los sentidos, Cristianos, sacerdotes, obispos, cardenales se van retirando. Parece ser que no se le encuentra el sentido a la vida cristiana. Además, pues no es fácil. Ustedes como cristianos católicos, no les es fácil llevar su vida como Dios quiere, como Jesucristo nos pide. A mí sacerdote tampoco me va a ser tan fácil. No pueden decir ustedes, pero usted es sacerdote, usted está muy cerca de Dios. Eso no quiere decir que yo no tenga que pasar por tribulaciones también, por momentos críticos de la vida, difíciles de llevar. Al grado de decir, como Jesucristo en muchas ocasiones, parece que mejor aquí le dejamos. Señor, ya mejor aquí le dejo. Ya no tiene caso, parece que no tiene sentido. Nadie hace caso. La vida parece que sigue igual. Me buscan solo para servicios y servicios y servicios de culto, pero la vida no cambia.
Parece que vive uno lo de los profetas, pues lo va a vivir uno también. El profeta que sufre la soledad, el abandono, el profeta que sufre el que lo dejen solo también. Pidámosle hoy, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, que nos conceda ser fieles a Dios, fieles a Dios. Que pidan ustedes por sus sacerdotes, oren, para que cada día seamos como Cristo quiere, ni siquiera como nosotros queremos, sino como Cristo quiere que seamos. Hacer un sacerdote a nuestra manera es fácil, y también para el sacerdote es fácil ser a la manera, pero ser fieles administradores de los sacramentos, eso cuesta, porque a veces hay que decir no, eso no se puede, eso no se debe, eso no es lo que Dios quiere. Pero igual para los fieles, saben que hay cosas que no se deben, que no se pueden. Sin embargo, con tal de que me lo haga. Y nosotros mismos hacemos que la fidelidad de la administración de los sacramentos de parte del sacerdote no se realice, no se lleve a cabo. Por eso oremos por todos los sacerdotes hoy en este día. Pidamos a Dios que nos conceda la gracia de hacerlo siempre con la actitud de Cristo, de entrega, de verdadero sacrificio también en cada Eucaristía que celebremos. Pidamos por los jóvenes que tienen inquietud de ser sacerdotes, para que no se desanimen. A ellos les tocará, los que están en el seminario. Yo nomás miro para atrás ahora y digo, pobres de mis hermanos que vienen detrás. Les van a tocar épocas muy difíciles a los sacerdotes que se vengan ordenando ahora. Los jóvenes que están en el seminario, les tocarán épocas muy difíciles que, dijo San Pablo, a lo mejor nosotros ya no lo veremos, ¿no? Pero los que queden serán difíciles. Oremos para que permanezcan fieles ellos, incluso en el momento de la persecución. Oremos hoy en este día por todos nuestros sacerdotes. Que así, Señor, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaban que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles, ¿acaso no está escrito, mi casa es casa de oración para todos los pueblos? ¿Por qué ustedes la han convertido en una cueva de ladrones? Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces, tengan fe en Dios.
Les aseguro que si uno le dice a este monte, quítate de aquí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se las han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, el Evangelio de San Marcos hoy pone dos signos de la falsedad de fe, la falta de fe y el sinsentido quizás de la oración del pueblo de Israel. Estos dos signos que toma son la higuera, ¿sí?, y la expulsión del templo, pero como sequedad y esterilidad. Si a algo le tenemos quizás miedo, es a la sequía, ¿verdad? Si hay sequía, ¿qué pasa? No hay nada, todo se pierde, no hay fruto, nada se puede producir. En la vida espiritual también a veces podemos experimentar sequía, sequedad. No sentimos nada, ni la fe ni la oración nos dice nada. Pareciera ser que hasta Dios se ha olvidado de nosotros. Hay sequedad, no sentimos nada, ni gusto siquiera por la oración, aun cuando nos acercamos, pero parece que no tiene sentido rezar. Y viene ahí un poquito la inseguridad, la desesperación, incluso porque no siento nada, porque no sé nada. La esterilidad va por el camino. Un árbol sin frutos, podemos decir, ya lleva tantos años y no da fruto. ¿Para qué ocupa el lugar inútilmente, como dijo Jesús en el Evangelio? Y pone este ejemplo de la higuera, una higuera que no da fruto, y dice que nunca más vuelvas a dar fruto, que nunca más alguien coma de tus frutos. La higuera se secó. Pedro dice: Señor, la higuera que maldijiste ayer está seca hasta la raíz. Dos signos que Jesús pone para hablar de lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está llevando un culto sin sentido, y que ya los profetas habían anunciado cuando dijeron: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Todos los sacrificios que hacían en Jerusalén ya eran sacrificios sin sentido. Por eso cuando Jesús expulsa a los vendedores del templo y dice: mi casa es casa de oración, ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, no es solo por los negocios que ahí se hacían, sino porque el culto que estaban rindiendo, los ritos que realizaban, ya no tenía ningún sentido, era solo costumbre, era un cierto cumplimiento de leyes, pero sin sentido. Hoy pudiéramos mirar nosotros también una iglesia con muchos rezos, quizás, con movimientos, con asociaciones, pero quizás también sin sentido. O sea, nada tiene que ver con la vida, con la transformación del hombre, del ser humano.
Hoy vemos incluso en nuestra sociedad también cómo no se preocupa, no nos preocupamos por la dignidad humana, por devolver la dignidad humana a las personas que la han perdido. Hay ayuda asistencial vacía, pero no ayudamos a que la dignidad, a que el ser humano reconozca y cuide y guarde su dignidad humana como hijo de Dios. Vemos cómo se da mucha ayuda económica, se les da el pescado, pero no se les ayuda a pescar, y eso hace que el hombre pierda su dignidad humana. Es una caridad sin sentido. ¿Qué hacía el pueblo de Israel entonces? Solo cumplir algo que ya no tiene sentido. ¿Cómo superar entonces esta sequedad y esta esterilidad en la vida cristiana? Jesús nos pone también el remedio contra ello. Primero es: tengan fe. Es importante tener la fe, de tal manera que si ustedes piden algo, sepan que ya lo están recibiendo ahora. No pidan así como que a ver cuándo me lo da Dios. ¿Sí? Dice: tengan fe y pídanlo, y cuando lo están pidiendo, sepan que ya lo tienen. O sea, que la fe nos lleve a eso, a saber: estoy pidiendo a Dios la sabiduría porque no sé cómo hacerle aquí. Sepan que la está recibiendo. No quiera poner a prueba a Dios diciendo: a ver si es cierto, voy a pedir que me dé esto. Eso no es fe. La fe es una entrega total, es una confianza total en Dios, sabiendo que voy a recibir lo que pido al Señor realmente. Y pone el ejemplo diciendo: si tuvieran fe, yo les digo que serían capaces de decirle a una montaña: arráncate de raíz y plántate en el mar, y lo obedecería. ¿Sí? La fe tiene que ser eso, dice. Entonces, contra la sequedad y la esterilidad, primero la fe. Tengan fe. O sea, te sientes mal, te sientes triste, te sientes sin ilusión, sin esperanza, te sientes una vida con dolor. Ten fe primero. Ten fe y pide a Dios que te fortalezca en tu debilidad, en tu dolor, en tu soledad. Pero cuando lo pidas, que tu fe te haga experimentar que lo estás recibiendo ya. Que no digas: a ver si Dios se compadece de mí, a ver si Dios me ayuda. Segundo es la oración también. Mi casa es casa de oración. ¿Sí? Nosotros somos templos del Espíritu Santo. La oración debe salir y estar en el corazón del hombre. No se trata solo de rezar y rezar y rezar, sino una oración que también incida en nuestro propio corazón y en la vida de los demás. Oración desde el corazón. Oren. Oren siempre. ¿Cómo vamos a tener lo que nosotros esperamos si no oramos? Así como también cuando hablamos en la iglesia y hablamos del sacerdote, ¿cuánto oramos por nuestros sacerdotes? Tenemos los sacerdotes que merecemos, porque no oramos por ellos. ¿Sí? Ahora en nuestras familias, ¿cuánto tiempo dedicamos a orar por nuestras familias? Nuestra familia es la que merecemos, porque quizás no hemos orado lo suficiente. Sí, ya puede ser que hayamos rezado mucho, pero no es lo suficiente. ¿Sí? Entonces, hoy, queridos hermanos, falta una, son tres, dije, ¿verdad? La tercera es la comunión. Jesús quiere la comunión. ¿Sí? Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que todos tenían un mismo corazón, todos sentían y pensaban lo mismo, y nadie pasaba necesidad. Entonces, en la oración
La comunión se da en el perdón. Hoy dice Jesús, cuando ores, perdona, para que seas perdonado también. El perdón nos lleva entonces a la reconciliación unos con otros. ¿Y cuánto necesitamos perdonar? En este tiempo nuevamente se han ofendido muchas personas, o nos hemos ofendido incluso con nuestros comentarios, con nuestras palabras. Perdonemos, ¿sí? Evitemos ser promotores del odio, de la división, del enojo, del coraje. Oremos a Dios, busquemos la comunión entre nosotros. No sea que vayamos a estar estériles y entonces cuando venga a buscar frutos Dios en nosotros, ¿qué encontrará? ¿Qué encontrará? Dice el Evangelio de San Mateo o San Juan, no recuerdo bien, por sus frutos los conocerán. Sí, Dios reconocerá los frutos. Y aunque en el Evangelio cuando busca higos en la higuera dice no era tiempo de higos, nosotros decimos, bueno, si no era tiempo, pues ¿qué iba a encontrar? Dios pide frutos aun cuando para nosotros no sea tiempo. Él debe encontrar frutos aun cuando para nosotros no sea tiempo, ¿sí? Así es. En aquel pasaje de la parábola de los talentos dice, es que tú quieres cosechar lo que no has sembrado. No, Él va a buscar los frutos a la hora que Él quiera, y debe haber. Nosotros no podemos decirle, Señor, es que pues no, ahorita no. ¿Por qué vienes a buscar ahorita? ¿Por qué quieres ahorita? ¿Me vienes a llamar ya? Pues no, Señor, déjame otro tiempecito porque todavía no he producido frutos. Debe haber fruto cuando Él busca. No nos vaya a decir que no vuelva a haber fruto jamás, que nadie coma fruto jamás de ti. Adiós, ¿verdad? Hasta ahí queda uno, hasta ahí llega, no hay más. Por eso pidámosle a Dios en la oración con la fe, pidámosle en la oración que nos conceda la gracia de perseverar en la fidelidad. Fidelidad a Dios. Al pueblo le echó en cara su infidelidad al pueblo de Israel. Pidámosle, Señor, dame la gracia de serte fiel, y que la fe sea la bandera con la que yo camine y pueda producir frutos que ayuden a vivir en la comunión y en la fraternidad como hijos de Dios. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos, y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús respondió, les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como un verdadero profeta, le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó, pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito.
La pregunta que le hacen a Jesús hoy en el Evangelio es respecto a la autoridad. Hay distintas formas de recibir la autoridad y de ejercerla. Hay quienes tienen autoridad porque, pues de alguna manera, por su fama, por su prestigio, por sus estudios, han ido logrando algún cierto poder, y entonces esa autoridad que se les da es una autoridad impuesta. Hay otra autoridad que es la autoridad moral, que surge a partir del testimonio. Jesús dice que no hay árbol malo que dé frutos buenos, ni árbol bueno que dé frutos malos. Por sus frutos los conocerán. La autoridad que viene por el testimonio, entonces, es la que es de cercanía. Y esa es la autoridad de Jesús. Qué bien lo hace todo, dijeron. Qué bien hace las cosas. Hace caminar a los cojos, hace hablar a los mudos, hace oír a los sordos. Qué bien lo hace todo. En la casa, la familia, los padres tienen autoridad cuando dan testimonio de lo que mandan, de lo que dicen, ¿verdad? Si no, no hay autoridad. Hay autoridad que creen tener y por eso imponen, pero no porque den testimonio, y esa autoridad pues difícilmente se respeta. La autoridad que no tiene testimonio. ¿Por qué tanta violación de las leyes? Porque quienes las ponen tampoco las respetan. Entonces todo mundo no quiere respetar las leyes. En casa igual, si se manda solamente, no hay quien respete. ¿Con qué? Como dicen en el lenguaje ordinario, ¿con qué cara? ¿Con qué cara le pides a tu hijo tal cosa? ¿Con qué? Si él está viendo otra cosa. Que no tome, que no se emborrache, ¿con qué cara? ¿Verdad? La autoridad no se entiende. Hoy aquí en el Evangelio vemos cómo los escribas y fariseos tenían la autoridad. Eran la autoridad religiosa los que enseñaban a cumplir la ley. Enseñaban y la imponían la ley también. Jesús les echó en cara de que imponían cargas muy pesadas al pueblo y que ellos no podían llevarla ni siquiera con un dedo, no podían tocarla siquiera. Cuando Jesús expulsó a los vendedores del templo, entonces sí le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado autoridad? ¿Cómo le preguntan a Jesús sobre la autoridad? Si ni siquiera ellos sabían qué cosa es realmente la autoridad. Cuando nosotros no sabemos qué es la autoridad o qué significa ser autoridad, ¿con qué autoridad pides que te atiendan? ¿Con qué autoridad exiges? Eso nos lleva a nosotros entonces, ¿con qué autoridad lo hacemos? La autoridad que Jesús nos enseña es la del servicio. El que tiene una autoridad la tiene y se le da para servir. Y nosotros, para poder exigir, tenemos que servir. Servir primero. A eso estamos llamados, a servir. En la familia, un padre de familia está llamado a servir a sus hijos, no a servirse de ellos, no a imponerles cosas que el papá o la mamá ni siquiera pueden tocar con la punta del dedo. No, estamos para servir entonces, y el servicio es el testimonio que se da, y ahí es donde se adquiere la autoridad. Hoy en nuestro mundo, en la actualidad, pues todo el mundo se queja, pero no sabe que ha perdido la autoridad porque no hay testimonio, no hay. ¿Sí? Yo a veces pienso, ¿qué le van enseñando los papás a sus hijos cuando van violando las normas en el camino? Cuando se pasan los altos, por ejemplo, y ahí van los hijos y se pasan el alto y los hijos ven y lo hacen. Cuando
ven los hijos que los papás van enojados, molestos y diciendo palabras malsonantes, pues ahí van, ¿no? Digo, ¿qué autoridad van teniendo? Nada, todo se va perdiendo. Y después los papás se quejan de que sus hijos son unos desobedientes, que sus hijos ya hoy no escuchan, que no hacen caso. La autoridad se pierde. Y nos quejamos de todo y luego hasta queremos decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Hasta allá llega a veces nuestra ignorancia y le preguntamos a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Por qué permites? ¿Por qué no haces cosas diferentes? ¿Por qué no haces que se acabe la inseguridad? ¿Por qué no permites que estos que se dedican a hacer el mal les pase tal cosa? En fin, ¿por qué? A Dios queremos mandarlo también. Queremos tener autoridad sobre Dios. Queridos hermanos, pidámosle a Dios hoy en este día que nos conceda la gracia de la humildad, la sencillez, para descubrir que nuestra vida es un don y que Dios nos la ha dado para servir. Y que si queremos tener alguna autoridad, hemos de servir, ser servidores, servidores de Dios y servidores de nuestros hermanos, preocupados siempre por la necesidad de los demás y preocupados por servir a Dios. Que no sea nomás cuando se nos antoja, ¿verdad? O cuando tenemos ganas, o como dicen algunos, cuando me nace de corazón. No, eso no es servir a Dios. Usted no come nada más cuando le nace a alguien darle de comer. Usted come cuando tiene hambre, ¿sí? Y necesidad de Dios la tenemos todos los días. Dice Jesús: sin mí nada pueden hacer, nada. Hoy al ser humano le va como le va porque quiere prescindir de Dios. Pero ¿qué tal cuando le aprieta el zapato? Corre y quiere que Dios le ayude, y corre y quiere que Dios le haga, y rápido, Señor, casi le dice ya. No le da. Pues ¿dónde va a estar esa ayuda si no dejo entrar a Dios en mi vida? No dejo gobernar a Dios en mi vida. Entonces por eso les digo que a veces hasta a Dios queremos aplicarle nuestra autoridad. Haga las cosas, usted puede, hágalo. Pidámosle a Dios que nos ayude pues con su gracia para que aprendamos a servir y dar testimonio de lo que Él ha hecho con nosotros. Que así sea.